Estimados alumnos, muy buenas noches, les saluda el ingeniero Martínez. A ver, vamos a continuar con la clase práctica del día de hoy. Quisiera saber si alguno de ustedes ha podido descargar la revisión que hice, ¿no? A los planos, en este caso de la reformulación del diseño geométrico. ¿Han descargado, lo han revisado? A ver, Linares. ¿Está Linares en clase? Tarazona. Guamán. Sí, ingeniero, sí, ya lo revisé. ¿Ya alguna observación? ¿Todo bien? ¿Puede proceder ya a lo que es el trazo ya en planta? Bueno, tengo que cambiar todo, ingeniero. No sé si me dé tiempo en serio para hacer eso. Ya, ok. Y Parraguirre, Martínez Steven, Neira Norman, Pasa Loarte, Brañez Miguel, La Chira, Villanueva Miguel, Ingeniero, buenas tardes, ¿me escuchan? sí, Sí llegué a descargar mi plano y vi pues las correcciones que usted colocó, más que todo en los radios y en la reducción de las tangentes. ya. Entonces ya puede proceder a hacer el trazo en planta, ¿verdad? Sí, ingeniero, tenía una consulta sobre eso. Esa es otra nota adicional, ¿verdad? Así es. Sí, ingeniero, sí podría entonces ir avanzando. Al menos hasta el trazo, ¿no? Porque sé que tal vez para el perfil no van a llegar por el tiempo, pero al menos modifiquen el trazo, ¿no? Sí, creo que hasta el trazo sí se podría hacer, ingeniero. Claro, ya el perfil ya es ya como curiosidad de ustedes, ¿no? A ver cómo les sale. Rosales Cristian, Sí, ingeniero. muy bien. Sí, yo lo revisé. Ya, ok. Miguel William, Silipú, Trujillo y Bizarro. Son los únicos 17 alumnos que han presentado el plano de reformulación, ¿verdad? Entonces, vamos a quedar en algo, ¿ya? Solamente van a reformular el diseño en planta. Ya el perfil queda como cuestión ya de ustedes para que después, ¿no? De acabado el ciclo, lo puedan tal vez por curiosidad, por netamente interés, ¿no? A ver cómo les queda el perfil longitudinal. Entonces, vamos a corregir o a calificar solamente hasta la modificación del trazo en planta. No habíamos quedado en que se trata de una reformulación, de acuerdo, y que se va a ser ya muy riguroso en cuanto a la calificación del trazo en planta. Así es que tengan mucho cuidado aquellos que no han presentado. ¿De acuerdo? Igual, la fecha en este caso va a ser la misma, máximo miércoles, hasta el miércoles 10, ¿de acuerdo? Hasta el miércoles 10 se va a, a recepcionar este trazo reformulado, ¿de acuerdo?
Bien. Ahora, acabo yo de subir la tercera nota que corresponde a los informes número 5 y número 6. ¿De acuerdo? El informe número 7, número 8 y el informe número 9 y la reformulación van a ingresar a la nota número 4. ¿De acuerdo? A la nota número 4. Voy a presentarles ahora el informe número 9, que es el último informe ya del curso, ¿no? El último trabajo. Bien. Entonces el informe número 9 consta de la curva de transición, ¿de acuerdo? Curva de transición. Para eso ustedes van a definir los parámetros de diseño de la sección transversal, que bueno, ya lo tienen, ya conocen, que es el mismo al informe anterior, ¿no? Y aquí van a colocar o elegir dos curvas, ¿de acuerdo? Dos curvas circulares de su diseño, ya sea del diseño original o del diseño reformulado. Si es del diseño reformulado, tendrían que indicarlo, ¿no? Tendrían que indicarlo, ¿de acuerdo? Y en este caso, si alcanzan ya a modificar el diseño en planta, sería bueno que también suban su nuevo diseño, ¿no? Entonces, si yo veo que acá colocan estos radios, ¿no? O estas curvas pertenecen al diseño o al trazo reformulado, entonces yo voy a ver el plano, ¿no? Que ustedes suben, ¿de acuerdo? En la carpeta que se les va a indicar donde van a subir el plano ya reformulado. Si es que van a usar ya curvas de su diseño reformulado, si no, sigan usando curvas de su diseño original, ¿no? Pero estas curvas son aquellas que tengan radios menores a 225, ¿no? Habíamos dicho que para una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora, radios mayores o iguales a 225 no se diseñan con curvas de transición, ¿no? Cuando nos referimos a la transición bombeo-peralte o peralte-bombeo. Pero menores a 225, pues tenemos que desarrollar, ¿no? La curva de transición. Entonces tienen que elegir dos radios menores a 225 cuyas longitudes, ¿no?, de dichas curvas sean las mayores, ¿no? Por ejemplo, si tienen 5 curvas menores a 225, pues de las 5 eligen a las que tengan mayores longitudes de curva. ¿Correcto? Entonces luego van a colocar o van a elaborar este cuadro en donde se va a indicar el peralte de cada curva, ¿no? Sabemos que el peralte depende del radio de la curva, depende de la velocidad de diseño y depende de la ubicación de la vía, ¿no? Nuestra vía está ubicada en una zona rural y depende, bueno, de la orografía que ustedes tengan, ¿no? Luego determinan el sobreancho. El sobreancho, en este caso calculado, y luego el sobreancho ya de diseño, ¿no?, o redondeado. Entonces, para la curva número 1 van a calcular la longitud de transición, ¿no?, en base a los 3 métodos que hemos visto en clase, y luego, una vez que definan la longitud de transición, van a verificarla de acuerdo a la longitud mínima de transición que define la norma, ¿no?, que indica la norma, que depende de la inclinación máxima que experimenta uno de los carriles, ¿no? Luego van a verificar con la condición final, ¿no? Habíamos dicho que la longitud de transición tiene que ser igual, mayor a la longitud total entre 4 y menor a la longitud total entre 2. Revisen el ejercicio que elaboramos en clase para que prosiga como se indica ahí, ¿no?, en el ejercicio. Ojo, deben presentar todos los cálculos, no resúmenes, sino todos los cálculos, porque la idea es que ustedes tengan clara, ¿no?, cómo es el procedimiento, porque de igual manera lo van a hacer en el final, ¿no?
¿De acuerdo? Luego tienen que calcular los elementos de la curva de transición, ¿no? El ángulo, el teta sub s, el desplazamiento P, el valor de K, ¿no? El valor de la tangente corta, la tangente larga, ¿no? Todos los parámetros que, bueno, se explicó en el ejercicio, ¿no? Que se vio en clase. Luego van a calcular el replanteo de la curva de transición, tanto al ingreso como a la salida, ¿de acuerdo? Tanto al ingreso como a la salida. Habíamos dicho que nosotros estamos diseñando curvas de transición, o en este caso simétricas, ¿no? ¿De acuerdo? La longitud de transición al inicio va a ser la misma a la salida. Entonces, vamos a replantear, de acuerdo a lo explicado en clase, tanto al ingreso como a la salida, ¿no? Desde el TS al SC en el ingreso y del ST al SC en la salida. Asimismo, se tiene que replantear la curva circular remanente, ¿no? Que es por método de ángulos de deflexión. Luego tienen que determinar o hacer una gráfica de la sección transversal en tangente y luego una gráfica de la sección transversal en la curva ya completa o en la curva plena, ¿no? Donde se desarrolla el peralte. Al igual que en el informe anterior, ¿no? Aquí la idea es saber cuáles son las pendientes o inclinaciones transversales, ¿no? Que va a tener cada elemento, ¿no? De la sección transversal. Hago referencia a los carriles, bermas, ¿no? Y al sobreancho, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que graficar en tangente y cualquiera de estas en curva. ¿Por qué? Porque estas gráficas corresponden a bermas menores o iguales a 1,20, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso se coloca. Y ustedes están en ese caso, en donde la berma es menor o igual a 1,20. Por eso se coloca estas imágenes. ¿De acuerdo? Y finalmente tienen que, bueno, ya calcular o determinar el cuadro de registro de peralte y sobreancho. ¿De acuerdo? El cuadro completo. El cuadro completo es desde el punto A hasta el punto A', ¿no? Toda lo que es la transición ¿no? Del peralte, de bombeo a peralte, ¿no? Todo el tramo de transición. Por eso digo desde A hasta A'. Por ejemplo, aquí solo muestra de A hasta el SC, ¿no? Bueno, hasta cerca ya al CS. Pero acá faltaría el tramo de salida, ¿no? Entonces, tiene que ser completo, ¿de acuerdo? Por eso dice presentar el cuadro completo. Tal vez no lo van a hacer en una sola parte, lo tienen que hacer en 2 cuadros, entonces presenten 2 cuadros, ¿no? La cosa que se vea completo y legible, ¿no? Ojo, que en el final, en el examen final, el cuadro que ustedes elaboran y que colocan en su archivo de repositorio del examen, tiene que ser un cuadro ordenado y legible, ¿no? De tal manera de ver cada cálculo, cada número que ustedes han consignado, ¿no? En la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, si no alcanza en una hoja el cuadro, pues háganlo en 2, ¿no? De tal manera que se pueda leer. Y finalmente presentar pues una gráfica del ámbito donde se desarrolla pues la transición, ¿no? En donde se indica la progresiva del punto A, el TS, ¿no? El B, el punto D y el punto SC, ¿no? Que se explicó en clase. Bien. No sé si está claro eso. Ahora, son 2 curvas, entonces tanto para la curva 1 como para la curva 2, ¿no? Indicaciones, este archivo en formato PDF deben subir a la carpeta informe número 9, que es curva de transición. Fecha de presentación es el próximo domingo 7 de febrero, no, hasta bueno, puede ser hasta medianoche, ¿no? A ver, aquellos que tal vez, y sería ya extraño, ¿no? Que no tengan radios
menores a 225 pueden usar estos radios, ¿no? Radio de curva circular número 1, radio de curva circular número 2. Entonces, aquellos que no tengan radios menores a 225, ya sea uno o dos radios, ¿no? Menores, porque en este informe se piden analizar dos curvas, pueden usar cualquiera de estas, ¿no? Una o ambas, ¿no? Y aquí están los datos, el de radio, el sentido de la curva y la progresiva, ¿no? Del PI, ¿no? Para cada una de ellas. La longitud de curvas es de 180 para cualquiera de ellas, ¿no? Como dato, debe ser 180. La pendiente longitudinal de todo el tramo de análisis, en este caso es menos 4.25, y la cota de la rasante a 100 metros antes del PC, o sea, de la curva original, ¿no? Es 2847.50 para aquellos que tengan curvas de nivel mayores a 225, ¿no? Pero acá vamos a poner lo siguiente. Mejor no esto, sino para la curva circular número 1, ¿de acuerdo? Y esto para la curva circular número 2. Entonces, con eso ya tenemos las cotas de la rasante, ¿no? Como dato para poder elaborar el cuadro del registro operante y sobrehecho. Bien, ¿se entiende? ¿Se entiende, muchachos? ¿Está claro el informe número 7? ¿Vieron el informe número 9? Sí, ingeniero. En todo caso dijo que hasta las 12 se podría entregar, ¿no, ingeniero? Sí, hasta las 12. Creo que ese día en clase no se alcanzó a explicar ya a detalle este cuadro, ¿no? Pero es lo mismo que el cuadro del método o del otro caso, ¿no? En donde se desarrolla una proporción del peralte en tangente. Nada más hay que tener en cuenta, a ver, voy a ampliar la pantalla para tener el cuadro así, en pantalla completa. Ahí está. Aquí lo que ustedes tienen que tener en claro es ubicar estos puntos, ¿no? Una vez que ya los hayan ubicado, el segundo paso, pues es determinar las estacas intermedias, ¿no? Las estacas intermedias entre estas, teniendo en claro lo siguiente, que a partir del TS ya estamos en curva, ¿no? En este caso, curva de transición. Aquí, todo esto es la curva de transición. Todo esto es la curva circular remanente, ¿no? Pero en general es curva. Y eso quiere decir que cada estaca debe estar cada 10 metros, las estacas intermedias, ¿no? Entonces, eso tiene que ustedes primero definir las estacas, ya sean de los puntos notables o importantes de este análisis de la transición, y asimismo las estacas intermedias. Bueno, calcular la cota de la rasante, ¿no? En este caso, si tienen para aquellos que van a usar curvas de las curvas de su trazo, ¿no? ¿Qué cota hallarían? Porque el PI en realidad no tiene cota, ¿no? Sino usarían la cota del PC, ¿no? La cota del PC. Para hallar la cota, por ejemplo, de A o de TS, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una gráfica para que eso se entienda, ¿ya? Esto es así, ¿no? Así y así, ¿no? Miren. Lo habíamos dicho que el PC va a estar siempre en la tangente, es decir, las tangentes no se modifican, ¿no?
en la curva de transición el PI ni las tangentes se modifican. Lo que se modifica es la curva original, ¿no? Antes era aquí, curva, y ahora ha sufrido un desplazamiento, ¿no? Entonces, como ustedes tienen su diseño original, van a tener esta cota. ¿Estamos o no? Lo que van a tener es la cota del PC. Y como tienen su perfil longitudinal y hayan la cota del TS, perdón, la progresiva del TS, pueden hallar la cota del TS, ya que tienen la progresiva, ¿no? Van a su perfil longitudinal, ven la progresiva del TS, qué cota tiene, entonces le dan a esa cota, teniendo en cuenta, bueno, ustedes están desarrollando nivel de subrasante. Habíamos dicho que a nivel de rasante le tienen que sumar la estructura del pavimento, que es 50 centímetros como dato, ¿no? Esa es la cota de la rasante. Cota subrasante más 50 centímetros. Entonces, así hallarían la cota del TS, ¿no? Creo que ¿está claro eso? ¿O hay alguna duda? Entonces, conocido la cota de TS y conocido su perfil longitudinal, pueden retroceder y hallar la cota del punto A. Bueno, el punto A está por aquí. Este es el punto A, este es el TS, ¿no? Entonces pueden hallar la cota del punto A, ¿de acuerdo? Bien. Luego van a determinar, bueno, luego de determinar las cotas, van a determinar el sobreancho. No, el sobreancho es el mismo, o sea, el método es igual al caso anterior, ¿no? Calculan el sobreancho. Ahora, ¿en qué longitud se va a desarrollar el sobreancho? Habíamos indicado que si la longitud de la curva de transición es mayor que 40 metros, entonces el desarrollo del sobreancho se va a desarrollar justamente en 40 metros. Pero si la longitud de transición es menor o igual a 40 metros, entonces la longitud del desarrollo del sobreancho, ¿de acuerdo?, va a ser igual a la longitud de la transición, de la curva de transición, ¿no? Es decir, el sobreancho se va a desarrollar en toda la longitud de la curva de transición. Eso debe estar claro, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes definen la progresiva del punto D. Entonces, a partir de acá, lo que van a hacer es calcular, ¿no? Para cada progresiva intermedia, el sobreancho correspondiente. Y eso también es similar a la metodología anterior, ¿no es? ¿De acuerdo? Tener en claro que la curva circular empieza en el SC, ¿no? La curva circular remanente. Y justamente en ese punto ya empieza a desarrollarse el peralte completo. Si se dan cuenta, miren, bueno, 3.8 para cada uno. Obviamente para el carril interior va a ser negativo y para el carril exterior positivo, ¿no? Eso ya creo que está de más decir. ¿De acuerdo? Pero antes del SC, el peralte se está desarrollando. ¿Y desde qué punto se tiene ese desarrollo? Vamos a borrar esto. Para eso retrocedemos al punto B, ¿no? Al punto B, si se dan cuenta, en el punto B tenemos que ambos carriles tienen una inclinación igual al bombeo. ¿De acuerdo? Una inclinación igual al bombeo. Entonces, a partir de ahí, cada carril se va a inclinar con la misma pendiente, ¿no? Uno positivo y otro de manera negativa, pero ambos lo van a hacer de la misma manera, alrededor del eje. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Pues una progresión lineal, ¿no? Entonces, de acuerdo a la distancia, interpolan este menos 2 y este 3.8, ¿no? Menos 3.8 interpolan para determinar cada una de estas pendientes en las estacas intermedias. Así como en el punto D, ¿no? Que está
como estaca intermedia en este tramo, desde el B al CS. Y lo mismo y el mismo valor del carril interior va a ser el carril exterior, pues porque deben tener la misma pendiente, ¿no? ¿Y qué pasa con el sobreancho? Habíamos dicho que el sobreancho es una extensión del carril interior, o en todo caso es una extensión de la calzada, ¿no? Si es una extensión de la calzada o del carril interior, debe tener la misma pendiente. Entonces, por eso se coloca la misma pendiente, pues, son iguales, ¿no? Desde que empieza a desarrollarse el sobreancho. ¿De acuerdo? Ahora, las inclinaciones de la berma. ¿Cuáles son las inclinaciones de la berma? Ahí ya entra a tallar esta, ¿no? Esta gráfica. En donde para la tangente le corresponde las bermas una inclinación igual a la pendiente normal. Y es 4, ¿no? Para todos, eso creo que ya lo deben saber. Y para la curva, si se dan cuenta, mira, el carril exterior, bueno, eso va a depender, ¿no? De si el peralte es mayor a la pendiente normal, ¿no? Pero en ambos casos, si se dan cuenta, el carril exterior tiene una inclinación igual al peralte. Y hacia el interior, el carril interior va a depender, ¿no? En un caso está la inclinación de la berma es igual a la pendiente normal, y en otro, la inclinación de la berma interior, ¿no? Tiene una inclinación igual al peralte. Es decir, toda la calzada y las bermas, en este segundo caso, tienen una misma inclinación, ¿no? Igual al peralte. Entonces, sería cuestión de que ustedes identifiquen a qué sección corresponde. Bueno, y ojo, esta sección es cuando ya se está desarrollando el peralte completo. No durante la transición, sino en el peralte completo. Entonces, si vamos aquí a la gráfica, deberíamos tener eso, ¿no? Deberíamos analizar. ¿El peralte es mayor a la pendiente normal o menor, ¿no? Y si vemos, creo que aquí aquí, por ejemplo, hay un error, ¿no? En este cuadro se está colocando la pendiente de la berma exterior, miren, se está colocando negativo, ¿no? Se está colocando negativo. Tal vez aquí sea porque en este caso, bueno, bueno, es un error de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, pero creo que para el problema, si no me equivoco, la berma era 3, ¿no? Entonces es mayor a 1.20, entonces no corresponde a estas gráficas, ¿no? Entonces no podemos decir que es un error, ¿no? Estas gráficas corresponden a cuando la berma es menor o igual a 1.20. Y este cuadro que yo estoy usando como ejemplo es el cuadro del ejercicio. Y en el ejercicio habíamos indicado que la berma, de acuerdo a los datos, es igual a 3, ¿no? Entonces, habría que analizar la gráfica. A ver si me da un momentito para cargar ese, ¿ya? Y lo analizamos bien, ¿de acuerdo? Porque no exista dudas. A ver, buscamos aquí. Aquí estamos. ¿Ven este cuadro? ¿Me confirman, por favor? Se ve, ¿verdad? Sí se ve, ingeniero. Ya, Sí se ve, ingeniero. Entonces, miren, si analizamos aquí, nosotros en el ejercicio, porque ese cuadro que estoy colocando como ejemplo en el informe, corresponde al ejercicio, y en el ejercicio habíamos determinado que la berma es 3 metros, si no me equivoco, ¿ya? Para bermas mayores a 1.20 y revestidas, que es el caso del ejercicio, miren, de acuerdo al peralte, si es menor o mayor o igual a la pendiente normal, vamos a tener la inclinación, ¿no? de cada elemento
de la sección transversal en curva, ¿no? Acuérdense, esto es curva, ¿no? Y esto es tangente. Bien, entonces como estamos en este caso, debemos elegir o esta sección o esta sección. Entonces, en nuestro peralte de nuestro problema es 3.8 y la pendiente normal obviamente es 4, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra berma tiene tratamiento o pavimento superior, ¿no? Entonces es 4. ¿De acuerdo? Bien, la pendiente normal es 4. Entonces, a ver, pendiente, peralte menor que la pendiente normal, sí, ¿verdad? Entonces nos corresponde esta sección, porque nuestro peralte es 3.8 y nuestra pendiente normal 4. Eso quiere decir, miren, que la berma interior debe tener una inclinación igual a la pendiente normal. Obviamente la calzada acá, es decir, cada carril va a tener una inclinación igual al peralte, pero la berma exterior, fíjense, tiene una inclinación, aquí dice P sub 1, ¿no? Y si vamos a descifrar esa inclinación, tenemos que ir acá abajo, ¿no? Y dice que si el peralte está entre 0 y 8 menos la pendiente normal, la inclinación de la berma exterior va a ser igual a la pendiente normal. Entonces hacemos el cálculo. 8 menos 3, 8 menos 4, bueno, nos va a dar 4, ¿no? Y nuestro peralte, que es 3.8, es menor a 4. Entonces estamos en este caso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque el segundo caso es cuando el peralte es mayor a 8 menos la pendiente normal. 3.8 no es mayor a 4, entonces nosotros no estamos en este caso. Nos corresponde este primer caso, en donde nos indica que la inclinación de la berma exterior es igual a la pendiente normal. Y nuestra pendiente normal es 4. Y si se fijan, es contraria a la inclinación de la calzada. La calzada va negativo hacia un lado y la berma exterior va negativa, pero en sentido contrario. Fíjense en la gráfica, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que nuestro cuadro pues está bien, ¿no? Obviamente para ustedes, ya cuando desarrollen, esto va a ser diferente, ¿no? Pero para este ejercicio, este cuadro sí está bien, porque tenemos que la berma exterior nunca va a cambiar, pues. Porque si en curva es menos 4 y en tangente es menos 4, eso quiere decir que no va a sufrir una variación, ¿no? Siempre va a ser menos 4 en todo el tramo de transición. Y la berma interior también, ¿no? En tangente es menos 4, ¿no? Hasta este punto es tangente, ¿no? Y ya entrando a la transición, hemos visto en la gráfica que la berma interior le corresponde tener una inclinación menos 4, que quiere decir que en toda la curva de transición se va a mantener esa pendiente, pues, ¿no? Esa inclinación. En el caso de que no fuera así, es decir, este valor sería otro a la pendiente normal, ¿de acuerdo? Si es diferente, ¿qué valor sería? Bueno, sería pues el peralte, ¿no? Pero para eso tendría que ser mayor a 4. Vamos a suponer que el peralte sea 6. Entonces, aquí esta inclinación puede ser 6, ¿no? Eso se tendría que analizar. Vamos a suponer nada más, ¿no? Como ejemplo, si fuese 6 esto, ¿no? 6, porque nuestro peralte es 6, ¿no? Entonces, de menos 4 a 6, teniendo en cuenta que esto va a ser así, y aquí tenemos negativo, quiere decir que la berma exterior va a pasar de tener menos 4% a tener positivo 6%. Eso quiere decir que va a tener toda una transición, ¿verdad? Toda una transición. Y entonces se tiene que comportar igual esa transición tiene que ser semejante al cambio que va a sufrir el carril exterior. Por eso, si se da este caso, o sea, si se tiene estas inclinaciones, quiere decir que cuando estamos en el TS,
la berma aquí también tiene que ser 0, ¿no? ¿De acuerdo? En este punto, la berma exterior tiene que ser 2%. Y a partir de acá, ya empieza la berma a tener el mismo comportamiento que el carril exterior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este tramo, para cada estaca intermedia, lo que tienen que hacer es interpolar, pues, ¿no? De -4 a 0, ¿no? Para cada estaca intermedia, ¿no? Pero como va a tener el mismo comportamiento que el carril exterior, entonces le van a colocar la misma pendiente, bueno, ambos van a ser iguales, ¿no? Ambos van a ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el análisis de la sección transversal, o que la sección transversal sufre, ¿no? En todo el tramo de transición. Porque después de eso se tiene que calcular los desniveles. Una vez que ustedes ya definan las pendientes, ya es fácil, ¿no? Porque los desniveles están en función de las pendientes y de las dimensiones de cada uno de estos elementos, ¿no? De cada carril, de cada berma, del sobreancho, ¿no? Y luego las cotas están en función justamente de estos desniveles y la cota del eje, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Muy bien, alumnos. Entonces, este es el informe número 9, es el último informe. Faltaría solamente ya su reformulación de trazo en planta. Estamos quedando que solamente vamos a reformular el trazo en planta por ya falta de tiempo. Tampoco quiero forzarlos tanto. Así es que fecha límite de este informe es el próximo domingo y fecha límite del trazo en planta es el miércoles 10, apunten ya, miércoles 10 es el fecha límite de la entrega del trazo en planta. Bien, no sé si hay alguna pregunta para ya cerrar. Les quería comentar algo, he enviado un correo, ¿no? Informándoles que está habilitada la encuesta, ¿no? En la aula virtual FIC. Por favor, ingresen. Creo que la encuesta es tanto para el ingeniero Cipión en teoría y práctica, ¿no? Al ingeniero Cipión le corresponde teoría y práctica, ¿no? Asimismo al ingeniero Apaglia que le corresponde práctica. Entonces, por favor, ingresen y participen de esta encuesta. ¿De acuerdo? Es muy importante para los docentes ser evaluados. ¿De acuerdo? Ingeniero Apaglia, no sé si tiene algún comentario final para cerrar sesión. No solamente recomendar a los muchachos que se esfuercen en desarrollar los ejercicios que les estás dejando, porque prácticamente depende de eso el éxito que tengan en el examen final, para que Sí. no vayan a sus historias. Sí, efectivamente, sí, también les había comentado, bueno, les había indicado que estos informes de alguna manera los prepara, ¿no? Para el examen, ¿no? Aquellos que ya estén realizando, pues no van a tener la necesidad de estudiar de cero, ¿no? Para el examen final. Muy bien, alumnos, ingeniero, buenas noches, me despido, cuídense mucho, buen fin de semana. Buenas noches, de igual manera, buenas fin de semana. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias.